En los 3 videos anteriores hemos hecho un análisis sobre el tema de la sujeción bíblica mediante analogías con Cristo en cuanto a los principios de autoridad espiritual y de igualdad. En el primer video verificamos que la sujeción no es solo de parte de la mujer para con el hombre, sino también del hombre para con la mujer. El mandato bíblico es a someternos los unos a los otros, y no solo en un sentido general en la iglesia, sino también dentro del matrimonio. En el segundo video analizamos el pasaje de Efesios 5 del 21 al 25, concluyendo que el sentido en que el hombre es cabeza de la mujer es el de responsable ante Dios por ella y por sus hijos. También se estableció que el llamado a la mujer de sujeción a su esposo es de manera libre y voluntaria, es decir, es una autosujeción, tal y como la iglesia está sujeta a Cristo. En estos 2 primeros videos se estableció que el trasfondo de la sumisión mutua es el principio bíblico de autoridad que dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y en el tercer video se analizó la dialéctica igualdad-sujeción que debe existir entre marido y mujer, usando la analogía del Señor Jesucristo, quien, siendo igual a Dios, se ha sujetado a la voluntad del Padre. Así pues, Efesios 5:23 llama a la esposa a sujetarse a su esposo, así como la iglesia al Señor Jesucristo, y así como Cristo mismo se sujeta a Dios el Padre. Recordando que la autosujeción no va en el sentido de subordinación o sometimiento, sino en el sentido de servicio, humildad y mansedumbre. Y se verificó que la sujeción de Cristo al Padre y la de la mujer para con el hombre no es asunto de jerarquía, sino de procedencia, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Analicemos ahora el pasaje de Colosenses 3, del 17 al 23, donde se encuentra la misma exhortación de sujeción de la mujer al marido, pero a un nivel teológico más alto. El servicio es la base de la sumisión mutua. En Colosenses 3 del 17 al 23, la sujeción de las casadas a sus maridos es comparada a la sumisión de los hijos a los padres y a la de los esclavos con sus amos. El detalle de esta instrucción bíblica es que inicia y termina con la exhortación de hacerlo en el nombre del Señor y como para el Señor. Por esto, algunos critican este pasaje bíblico como una invitación en el nombre de Dios al conformismo y como un llamado a la resignación, por lo que buscan rescatar a las mujeres instándolas a la rebeldía de la más extrema emancipación de las mujeres. Hay 3 problemas en esta interpretación feminista. Primero, explican la palabra sumisión bajo el significado de sometimiento, rendimiento, capitulación, subordinación. Segundo, obvian el hecho que también hay recomendaciones a los esposos y a los padres. Y aunque no se menciona a los amos, en otros pasajes de la Biblia hay orientaciones dirigidas a ellos. Y tercero, creen que la relación que se hace entre esposa, hijo y esclavo es para degradar de manera permanente su estatus social. Por su lectura superficial del texto bíblico desconocen que la sujeción bíblica, además de ser voluntaria, está dicha en el sentido de servicio, humildad y mansedumbre. Observemos que esta misma sujeción pedida a las esposas se orienta también a los empleados con sus jefes, incluidos los jefes de mal genio, asimismo a los hijos respecto de sus padres. Esta equiparación de la relación marido-esposa con la del padre-hijo y del amo-esclavo no es para condicionarlos a mantenerse supuestamente sometidos, sino que es una orientación que nos lleva a la doctrina cristiana del servicio, propio del que participa de la autoridad espiritual. Volvamos a recordar el principio de autoridad espiritual: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo.
Así que la sujeción no es dicha solo a la mujer por ser mujer, ni como una injuriosa carga patriarcal, sino que es según el verdadero carácter cristiano de servicio recíproco. Por esto, junto al llamado de autosujeción a la mujer, se instruye a los maridos a no ser ásperos con sus mujeres, sino a amarlas, a no ser toscos ni desabridos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y porque el verdadero amor va por el terreno de servicio y entrega. A su vez, se insta a los padres a no irritar a los hijos y a los empleadores a dejar las amenazas y a actuar con justicia y según el derecho. Por tanto, esta emisión de orientaciones también a los maridos, a los padres y a los amos es un llamado a basar la relación matrimonial, familiar y laboral en el servicio humilde, paciente y fiel, e implica un llamado a todos a una vida equiparable con la vida de servicio del Señor Jesús para con su iglesia. La interpretación feminista condicionada por la visión mundana de jerarquías manifiesta que en el mundo se valora el prestigio, el poder y el estatus. Pero en la iglesia el máximo valor es el servicio. De aquí que se ha de interpretar la autosujeción bíblica dentro del marco de la vida ejemplar del Señor Jesús y no en el encuadre de la subordinación y el avasallamiento. En forma diametralmente opuesta a las discriminatorias jerarquías del mundo, el Señor demuestra que ningún tipo de rebeldía procede de Dios, sino el servicio desinteresado a los demás. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Si haces clic en me gusta, te suscribes, haces un comentario o compartes este video, ayudas a que este contenido llegue a más personas. De 5 maneras, el Señor Jesús nos da orientaciones y ejemplos sobre la actitud de servicio que en este pasaje no solo se requiere a la esposa, sino a todos nosotros. Número 1. El Señor Jesucristo no solo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Número 2. Pocas horas antes de morir, Jesús, nuestro Maestro y Señor, de rodillas lavó los pies de sus discípulos. Un acto impensable en el mundo para un Señor. Luego dio la orden: vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Con este acto, el Señor Jesús demostró que antes de morir en la cruz, Él ya había muerto a su yo, lo cual debemos lograr nosotros. Y no hay mejor forma de deshacernos del egoísmo que lavando los pies de nuestros hermanos, tanto en sentido literal como figurado, especialmente los pies de nuestro cónyuge. En el mundo, la gente se lava las manos. En la iglesia, lavamos los pies de los demás. Lavarse las manos implica deslindar responsabilidades de un acto preciso. Lavar los pies conlleva apoyo y acompañamiento en su conducta, debilidades, necesidades y en su vida. Al lavar los pies de los demás de manera literal, nos facilitamos a nosotros mismos una conversión profunda. Y lavarnos mutuamente los pies, en sentido figurado, significa sobrellevar las cargas los unos a los otros, restaurando con espíritu de mansedumbre al que haya cometido una falta, considerando que nosotros también podemos ser tentados. Número 3. El Señor Jesús enseñó con su ejemplo que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Con este fuerte respaldo moral que le acompaña, el Señor Jesús establece que en el reino de Dios será grande solamente aquel que nada hace por contienda o por vanagloria, sino que
con humildad considera a los demás como superiores a él mismo, no mirando solo por lo suyo, sino también por lo de los otros. Número 4. El Señor Jesús decreta que, a diferencia del mundo, en el reino de Dios, el mayor debe ser como el más joven, el que dirige como el que sirve, y que nadie guste de sentarse a la mesa, sino buscar ser de los que atienden a los que están sentados a la mesa. Ese es el significado de la sentencia: los primeros serán postreros y los postreros primeros, es decir, los prominentes humíllense, dando el primer lugar a los despreciados, porque ante Dios cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Número 5. También el Señor Jesús enseñó que los jefes no dan las gracias a los empleados por hacer lo que les han mandado, y los siervos no lo esperan y dicen: siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos. En los manuscritos más antiguos de la Biblia no aparece el adjetivo inútiles, pero este añadido no es para desacreditar, pues es una palabra dicha por el propio siervo, sino que es una manera de tomar conciencia de su carácter de siervo en el reino de Dios, es decir, en la iglesia. Si se percibe depresión y frustración en estas palabras, es por el sentimiento de incapacidad de no poder hacer más por los demás. En todo lo anterior se ve que el llamado del Señor es al servicio, de tal manera que cada creyente asuma el carácter de siervo para con todos, igual de la esposa para el esposo y del esposo para con la esposa, bajo el criterio de que Dios es el que hace todas las cosas y no uno mismo. El servicio es la base de la exhortación a todos los creyentes, varones y mujeres, y la exhortación es a estimar a los demás como superiores a uno mismo. Así pues, se insiste en que la sujeción y el servicio son mutuos entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa. Esta sujeción, en el sentido de humildad y mansedumbre cristiana, protege a los creyentes contra el desagradecimiento, ya que todo servicio es desinteresado. De aquí que todas las cosas que hagamos, sean de palabra o de hecho, las debemos hacer en el nombre del Señor y como para el Señor. Servir a los demás nos libera de toda mezquindad, de egoísmo y altanería, transformándonos en personas benévolas, pacíficas y afables, lo cual es el fin último de Cristo en nosotros. Leamos el pasaje que antecede al llamado a la sujeción mutua, pensamiento de servicio con que el apóstol Pablo orienta a la mujer a la autosumisión. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, el cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Por supuesto, en casos de abusos, el apóstol Pablo recomienda separarse, pues en semejantes casos, ni el marido ni la esposa creyentes están sujetos a esclavitud, sino que a paz nos ha llamado Dios.